Me acompaña aquí en estudio don Roberto González, él es el secretario general de la Central Sandinista de los Trabajadores, mejor conocida bajo sus siglas CST. Gracias, don Roberto, de haber aceptado estar aquí con nosotros este día en medio de, como dicen, una controversia por el tema del salario mínimo particularmente. Estuvimos entrevistando aquí al economista Néstor Avendaño, a quien le decíamos cuando estábamos entrevistándolo de que cuando él habla, pues hay que ver el sol claro u oscuro. Algunos siempre quieren ver el tema de lo oscuro, de lo que él plantea, y muy pocas personas ven el análisis claro que está haciendo. Y en otros momentos, pues como son campañas políticas las que se han iniciado, hablar de la economía que va mal, que está afectada, o en su contraposición, desde el gobierno decir de que la economía va bien, es motivo de un gran conflicto y pleito de ideas, ¿verdad?, que se traducen en algo que se vuelve muy importante. ¿Pueden los trabajadores que todavía logran tener empleo, tener un salario más justo, más digno, en aumento, o no pueden? Y ese tema, pues, es uno de los que motiva que hayamos invitado para que usted esté con nosotros. Bienvenido. Gracias, Plinio. Sí, ya teníamos Más de un año. algún tiempito de no compartir, ¿verdad? Todo este año de esta crisis sociopolítica no habíamos logrado, como dicen, sentarnos aquí enfrente. Sí. Bueno, primero agradecer la invitación y a toda la audiencia de tu programa. Este año cumplimos 40 años. Es el 40 aniversario de la fundación de la histórica Central Sandinista de Trabajadores, que nació con el Frente Sandinista orgullosamente, y nació días después del 19 de julio de la victoria de la Revolución Popular Sandinista, un 26 de julio. Entonces, coincidió en que este año realizamos nuestro 12 Congreso Nacional de la Central Sandinista y decidimos hacer ambos eventos, el 40 aniversario y nuestro congreso, en la ciudad de Jinotepe. Este 28 de julio hicimos nuestro congreso en la ciudad de Jinotepe. La central rota en distintas ciudades y departamentos sus actividades organizacionales, sus congresos, que sirven también como mecanismos de comunicación, mecanismos de acercamiento con la gente, con los trabajadores, con la población, con los diferentes sectores de lo que nosotros denominamos, tal vez a algunos no les parecerá, tampoco el planteamiento ha sido con ninguna otra intención más que una identificación clara, sandinismo de calle. Y en todo caso estamos hablando pues de todos los sectores que nos hemos sostenido en la lucha a lo largo de todos estos 40 años, sobre todo defendiendo los derechos y las conquistas en la calle. De tal forma que esa es la síntesis de este 40 aniversario en el que dimos a conocer y compartir públicamente esa experiencia, esa trayectoria, ese cúmulo de esfuerzo, de sacrificio que la clase trabajadora a lo largo de estos 40 años de revolución y de país hemos trabajado, hemos aportado, hemos luchado. Y remembranzas rápidas como la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización que nosotros los trabajadores apoyamos cuando creamos las milicias obreras alfabetizadoras que anduvieron tanto en el campo como en las fábricas alfabetizando a la clase trabajadora, también analfabeta y víctima de ese tipo de política discriminatoria de la dictadura militar somocista. Y de igual manera hicimos el planteamiento de la reconstrucción de la nación al haber recibido un país destruido, bombardeado indiscriminadamente por la dictadura somocista, y que nos permitió entonces a la clase obrera, una vez que nacimos ese 26 de julio, que irrumpimos en la historia,
pues dimos un paso adelante y asumimos el compromiso de acompañar al Frente Sandinista y a Daniel a reconstruir la patria, a reconstruir la nación, y aportes importantes como las grandes brigadas económicas que se organizaron a lo largo de todo el país para recuperar la economía, para restituir la economía del país. El tema que tiene que ver con la creación del movimiento de innovadores, esos compañeros chapiollos nuestros, mecánicos y ingenieros y una serie de gente que eran nuestros científicos, pues, de aquella época, y que contribuyeron mucho a esa recuperación económica, al trabajar jornadas cansadas, jornadas interminables, pero que al fin y al cabo su aporte significó mucho para reconstruir las máquinas en la fábrica, las industrias que fueron destruidas. El tema que es, diría yo, un tema símbolo, pues, el tema de el trabajo voluntario, el trabajo rojinegro que se hacía los fines de semana, a pesar de trabajar toda una semana cansado, pero los trabajadores nos disponíamos a ir a los cortes de café, a los cortes de caña, a los cortes de algodón, ¿verdad?, etcétera. Tal vez no con esa experiencia de los trabajadores del campo, pero con una gran voluntad y una gran conciencia de que era necesario nuestro aporte para levantar el país, levantar la economía, levantar la revolución. Entonces, todos esos acontecimientos y que nos llevaron también a la primera línea de combate en la defensa de la revolución, al integrarnos a la defensa militar de la revolución sandinista en aquellos años 80, duros años, que además de aportar a la economía, fuimos a los frentes de guerra y cayeron muchos compañeros también. Y entonces, todo ese cúmulo de experiencias, donde también las mujeres jugaron un rol muy determinante, porque mientras estábamos en los frentes de guerra, los movilizados en los batallones de reserva, en los BLI, etcétera, el batallón Pancasán, histórico batallón Pancasán, en la resistencia en el enfrentamiento con la guerra que impuso los Estados Unidos en los años 80, las mujeres estuvieron fajadas ahí también en las fábricas con grandes jornadas, defendiendo también y aportando. Entonces, toda esa gran experiencia es lo que le da autoridad moral a la clase trabajadora, a la clase obrera, de decir con autoridad moral y con orgullo: este ha sido nuestro aporte, este ha sido nuestro esfuerzo, esta es la disposición de conciencia de clase que hemos tenido, y que no nos ha temblado el pulso en cada momento histórico, ¿verdad? Hemos estado ahí fajados junto al frente, junto a Daniel. Perdimos las elecciones, nos obligaron a ir a las calles a defender en los años 90 las conquistas de la revolución. Daniel dijo y lanzó aquel planteamiento: vamos a gobernar desde abajo. La CST lo que interpretó era, en ese mensaje: los trabajadores tenemos que luchar desde abajo para defender las conquistas del pueblo y de la revolución. El tema de la privatización a sangre y fuego que impusieron los gobiernos neoliberales, a la lucha contra la privatización de la salud, de la educación, de la seguridad social, de la privatización de las pensiones, el tema de la lucha y defensa el derecho al transporte social, con la lucha del sindicato Parrales Vallejo, que yo encabecé por muchos años, el tema de acompañar y también dar nuestro aporte a la lucha de la defensa del 6% de los estudiantes universitarios, porque el entendido ha sido siempre: este es un beneficio para los hijos de los trabajadores y tener la oportunidad también de estudiar. Todo eso ha sido nuestro aporte a lo largo de estos 40 años, y con humildad, pero también con firmeza y autoridad moral, hoy vengo aquí a patentizar y a compartir, pues, con vos que ha sido un largo camino, pero aquí estamos, aquí seguimos. Volvió el frente al gobierno y los trabajadores dijimos: hay que seguir
acompañando a Daniel, hay que seguir acompañando al frente. Y nos hemos fajado con el planteamiento de construir un diálogo, de construir un proceso de concertación económica y social para reconstruir y levantar el país del desastre que dejaron los gobiernos neoliberales, como aquellas cortes de energía que se produjeron por 12, 14, 16 horas, terribles, y que solo el frente, Daniel, fueron capaces de fajarse y sacarnos de esa oscurana, pues, con el aporte de Chávez, pues. El comandante Chávez aportó de una manera desinteresada y solidaria y revolucionaria aquellas plantas para que sacáramos el país adelante. Y ahí se benefició todo el país, el subsidio a la energía, el subsidio al transporte, el tema que tiene que ver con ahora estos programas de electrificación, tanto en el campo como en la ciudad, casi un 93% de electrificación y de beneficio a la población. El tema que tiene que ver con lo que una vez nos dijo el presidente Daniel, y yo estoy contando estas cosas y compartiéndolas porque probablemente se olvida en la memoria histórica, ¿verdad? Y hay que recordar estas cosas porque creemos nosotros que son muy importantes para la memoria del país, tanto que ha costado sostener el país, sacar adelante el país. Cuando habían aquellas casas de plástico negro y que Daniel nos decía, cuando lleguemos al gobierno vamos a desaparecer esas casas de plástico y vamos a darle casas dignas a los trabajadores, a la población. Todo eso ha sido parte, digamos, de nuestro involucramiento, de nuestra participación y de nuestro aporte. Y lo decimos, pues, así con claridad. Nunca nos ha temblado el pulso, hemos estado siempre en la primera línea. Apoyamos la reconstrucción nuevamente del país, llegando Daniel al gobierno de nuevo. Hemos abierto un diálogo directo con los empresarios a lo largo de todos estos años. Se enredaron con esa intentona de golpe un sector de los empresarios, fracasaron, ¿verdad? Con arrogancia decían de que iban a derrocar el gobierno del frente. Hoy que están fracasados, andan buscando diálogo, andan buscando entendimiento, y cuando son responsables también de la destrucción que se produjo en este país. Este era un país que estaba catalogado como uno de los países, por muy pequeño que fuéramos, pero era uno de los países que estaba demostrando crecimiento sostenido por más de 8 años, casi 10 años, en la economía global, en la economía mundial, en la economía regional, en América Latina, el segundo o tercero, ¿verdad? Sostener el empleo, defender el empleo, donde los empresarios han querido quitarle el salario, el beneficio social a los trabajadores de la convención colectiva, el alza de los precios de la canasta básica que golpea el bolsillo de los trabajadores. Y aprovechando tu planteamiento, merece todo nuestro respeto y siempre lo ha merecido y lo va a seguir mereciendo el doctor Néstor Avendaña, un gran amigo de la central, que nos ha aportado grandes ideas también al proceso de crear un planteamiento, un pensamiento en ese sentido responsable y serio para conducir la economía del país. Nosotros respetamos el tema que él tocó ayer y que aquí en este programa, este prestigioso programa, y que señaló algunos criterios que él pues ha considerado deben de ser parte de las reflexiones que se deben de tomar en cuenta. ¿Nos permite hacer la pausa y luego nos metemos a ese tema en particular, vale, don Roberto? Con mucho Vamos gusto. a la pausa, pues, porque se me había escapado que uno de los temas era el 40 aniversario de la Central Sandinista de los Trabajadores, ¿verdad? Que se está conmemorando en estos días y que nosotros lo habíamos dejado por fuera por hablar de las reivindicaciones permanentes de los trabajadores, pues el salario, y ahora en estas condiciones económicas más bien todo el mundo ha comenzado a cederlo para poder mantener las empresas, pero hay planteamientos que vamos a escuchar la posición de la Central Sandinista de los Trabajadores sobre eso. Adelante con los mensajes, regresamos con Roberto González.
La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. En Banco Lafice Bancentro desarrollamos soluciones financieras para quienes trabajan día a día, aportando al crecimiento de Nicaragua. Ofrecemos créditos agropecuarios para impulsar la producción, una amplia y moderna red de cajeros automáticos para realizar retiros o depósitos en efectivo, alianzas con remesadoras a nivel mundial y una red de sucursales a nivel nacional para retirar sus envíos de dinero, y una herramienta para planificar el ahorro con el Plan Ahorro Programado. Soluciones financieras ideales para impulsar el desarrollo. Banco Lafice Bancentro, excelencia financiera a nivel mundial. Divertite el doble con el doble de megas. Al activar tus bonos con internet desde 50 Córdobas o al contratar o renovar tu plan postpago. Ahora también con Instagram gratis sin consumir tus megas. LTE Movistar, el internet más rápido de Nicaragua. Elegir una universidad es una decisión que revela quién eres y hacia dónde vas. Hoy es un día para no temer al futuro, un día donde crecen mis sueños. Aquí, en UCN, encontré lo que busco. Mi meta apenas empieza. At la Universidad Central de Nicaragua, I found the tools to grow personally and professionally. UCN, pensando en tu futuro. 20 aniversario. En cada circunstancia, gestionamos riesgos de seguridad. Para cada necesidad, tenemos una respuesta. Diseñamos sistemas de gestión de riesgos de seguridad privada personalizados, con altos estándares de calidad, bajo normas internacionales. Nuestra filosofía operacional es eminentemente preventiva. 23 años de brindarle bienestar, seguridad y tranquilidad. En Provisa, su seguridad asegurada. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamente su programa de entrevista conversando con Roberto González, secretario general de la Central Sandinista de los Trabajadores CST, a propósito del 40 aniversario de la CST como organización sindical y también pues a propósito del tema de la negociación del salario, ¿verdad? La negociación del salario mínimo en condiciones de estas contradicciones sociopolíticas, socioeconómicas y que van repercutiendo. Me decía usted un marco alrededor de que el doctor Néstor Avendaño también los ha asesorado a ustedes en algún momento en cuanto al entendimiento de lo que venía siendo la política económica de Nicaragua en los últimos 10 años. Y particularmente en algunos momentos se le decía a la Central y al FNT, ¿por qué no ceden? ¿Por qué ceden en el tema del salario? ¿Por qué no piden y exigen más salario? Y había un condicionante, recuerdo pues muy bien que eran 3 elementos que se tomaban en cuenta para subir el salario o para mantenerlo o para calcularlo, ¿verdad? Y pues siempre habían esas discusiones entre el COSEP, ustedes y el Estado a la hora de negociarlo. Hoy, a un año de todas estas cosas, ¿cómo va a ser negociado y cómo esperan los trabajadores que se negocie este tema del salario? Desde el punto de vista de los números fríos que decía don Néstor Avendaño, pues no se debería estar hablando de aumento salarial porque quebraría a las empresas, particularmente a las medianas y pequeñas. Pero desde el punto de vista general, ¿cómo lo están viendo y qué análisis hacen los trabajadores como Central? Bueno, yo quisiera compartir lo siguiente.
En los últimos 10 años, la Central Sandinista de Trabajadores ha sido la organización que por un consenso y una discusión nuestra, decidimos la ruta del diálogo, decidimos la ruta del consenso para garantizar la estabilidad del país, garantizar la oportunidad de inversión y generación de empleo. El privilegio fue el tema de garantizar el empleo, sin descuidar los otros componentes como el salario, como la convención colectiva y la canasta básica. En ese sentido, entonces, esos fueron los grandes esfuerzos a lo largo de todos estos últimos 10 años y casi siempre la central acertó de manera responsable en los planteamientos que siempre presentamos a nivel público, a nivel de propuestas, a nivel de negociaciones con el sector empresarial. Yo te decía pues que un país que venía sosteniendo una economía de alrededor de casi el 5% por casi una década, es un esfuerzo loable, pues, y ahí los trabajadores fuimos parte de eso. ¿Cómo voy a aceptar yo ahora un planteamiento en el que se me viene a decir, por ejemplo, que somos culpables del desastre por el que está atravesando el país y los responsables principales de esto, ¿verdad? Está claro que fueron quienes siempre han pretendido destruir el país porque al fin y al cabo el Frente Sandinista junto con Daniel y nosotros sacamos este país adelante, demostramos resultados, demostramos beneficios para la gente, demostramos dignificación para la gente y ha sido reconocido internacionalmente por distintas organizaciones e instituciones mundiales. Nuestro país, en la medida en que eso iba avanzando, era un peligro entonces para los intereses de quienes siempre han pretendido destruir el país. Y el que menos argumento tenía en ese momento era el sector empresarial, corporativo, porque este sector fue de los más beneficiados, ellos mismos lo decían. Es decir, con el gobierno del Frente Sandinista estamos bien, con el gobierno del Frente Sandinista nos va bien, ¿verdad? Y nosotros hicimos un esfuerzo, una contribución en ese proceso de estabilidad, en ese proceso de búsqueda, digamos, de entendimiento de todas las partes. ¿Se dieron los trabajadores sus derechos en base a ese entendimiento? Y sí, particularmente su cuota. Sí, hay que decirlo que sí, hombre, ¿verdad? Hay que decirlo que sí, es decir, con el propósito de contribuir a la paz, con el propósito de contribuir a la estabilidad del país, a que se generara inversión y empleo. Nosotros inclusive tomamos la decisión de que el ajuste del salario, ¿verdad?, aunque no era un ajuste que respondía a las expectativas de los trabajadores, pero al fin y al cabo entonces los congelamientos de salario que hubieron en este país responden también a un aporte de la clase trabajadora y eso es parte de los costos que hoy no se incluyen dentro de los análisis que hacen los economistas o que hizo en esa reflexión mi amigo Néstor Avendaña, ¿verdad? El tema del sacrificio alrededor de congelar o rebajar cláusulas de los convenios colectivos que son beneficios y conquistas históricas de los trabajadores es un aporte de los trabajadores mismos, ¿verdad? El hecho de que aquí se esté ahora diciendo de que la tasa de cotización de la seguridad social pasa a ser una cotización laboral incrementada, ese es parte de los aportes de los trabajadores, que nos preocupa, por ejemplo, que ahora con la fórmula que se aplica en esta reforma ALIN, ¿verdad?, los trabajadores están perdiendo, tengo que decirlo. ¿Por qué? Porque casi un 30% de las pensiones que deben de recibir los trabajadores que van en proceso de jubilación terminan perdiendo ese beneficio. Y entonces, si aquí no se quiere ver claramente ese esfuerzo y ese aporte de los trabajadores, para que ahora como justificación nos vengan a decir, ¿verdad?, la salida al problema y la solución del problema es, ¿verdad?, que las decisiones y las medidas económicas, las reformas que se hicieron deben suspenderse, deben eliminarse y además debe suspenderse cualquier acuerdo salarial para los trabajadores, ¿verdad? Me parece a mí entonces que de alguna forma no estamos
¿verdad?, llamando a las cosas por su nombre de quienes fueron los que realmente causaron esta situación, pues, de tal forma que la responsabilidad aquí no solamente debe ser señalada contra el gobierno y contra los trabajadores, si aquí los principales responsables tienen nombre y apellido, ¿verdad? De tal manera, pues, que sin embargo, nuestra nota no es estar ni lamentándonos, ni estar en un planteamiento confrontativo, ni mucho menos. Aquí hay un planteamiento claro del frente de Daniel y de los trabajadores que queremos la paz, queremos trabajo, queremos sacar el país adelante y por lo tanto nosotros en ese sentido hemos contribuido, por ejemplo, el acuerdo famoso tripartito de Zona Franca, que fue debatido, cuestionado, para unos les pareció, para otros no, pero bien, ¿cuál fue el resultado al final? Tuvimos un acuerdo salarial de 3 años, de 5 años, por 3 periodos, ¿verdad? Y eso nos generó al final 130.000 empleos. Aquí la Zona Franca casi desaparece en la crisis del 2009, con la crisis financiera de los Estados Unidos misma, y quedamos en casi 60.000 empleos, y hoy ya estamos hablando de 130.000 empleos. Es decir, lo que pasa es que en la balanza, en medio de las circunstancias y las dificultades, pues ahí el liderazgo tiene que tomar decisiones y tiene que arriesgarse. Y lo que estamos aportando, nosotros esperamos que en un futuro se traduzca en un mejor beneficio para los trabajadores. Buenos empleos de calidad, buenos salarios, buenos beneficios sociales, buenos programas también económicos y sociales, acceso a vivienda, ¿verdad?, transporte subsidiado, ¿verdad?, seguridad social garantizada, pensiones garantizadas. Esa es la lucha histórica de la clase obrera en el mundo, ¿verdad? Y por lo tanto nosotros no somos la excepción. Que nosotros como una central sindical y un liderazgo sindical con conciencia revolucionaria y con visión de futuro, buscamos el equilibrio de las cosas, ¿verdad?, porque aquí no se resuelve el problema del país pegando gritos, subiéndote en una mesa, confrontando y respetándonos, yendo a las calles a destruir, yendo a quemar llantas y todo lo que quizás en otro momento histórico se hizo, ¿verdad? Hoy Nicaragua necesita paz, hoy Nicaragua necesita estabilidad, hoy Nicaragua necesita entonces que haya patria para todos, como está planteándose la jornada aquí patriótica del 14, 15 de septiembre, pues, de tal forma pues que el planteamiento de nosotros en este sentido, Plinio, es, y lo hicimos a inicios de año, y dijimos, estamos preocupados porque la inflación está creciendo y el impacto en los productos de la canasta básica está avanzando. Yo respeto opiniones que se expresan en esta dirección. Hay compañeros que salen a decir la canasta básica no ha subido, más bien ha bajado, ¿verdad?, etcétera. Es decir, yo te digo, mi monitoreo es con la gente que siente el problema, con los trabajadores, ¿verdad? ¿Y qué están sintiendo? Los trabajadores están sintiendo que están incrementándose los precios y que no hay salario y que eso lo está golpeando, al extremo de decirme, Roberto, ya anunciaron que hay 0 salario cuando fue al inicio de este año y ahora resulta que en la pulpería ya no me dan crédito porque oyeron que no va a haber salario y creen que yo no voy a poder pagarle, pues. Entonces todo eso nos está afectando. Por favor, transmitirle eso al presidente y eso es lo que hemos hecho, transmitirle al presidente y en el Congreso nosotros lo que dijimos ahorita recientemente es, presidente, escucha a los trabajadores y por favor la propuesta de la CST es que vayamos entonces a la mesa del salario mínimo que está ya convocada para finales de mes de agosto, ya está convocada, fuimos convocados ya, porque sí había quedado también acordado, a pesar de que no hubo ese ajuste de salario del primer semestre, ya estamos convocados y entonces el planteamiento que llevamos es del 5% para todos los trabajadores del Estado y los trabajadores del sector de la producción. ¿Qué quiero también dejar claro en este sentido? Ese cuento de que si los trabajadores plantean, demandan, proponen ajustes de salario, aquí la economía va a quebrar, los empresarios van a quebrar. Los empresarios están quebrando por irresponsables, porque ellos mismos despidieron a más de 200.000 trabajadores. No fue Daniel el que los corrió, ellos mismos corrieron a más de 200.000 trabajadores y ahora quieren pasar la factura para otro lado. Esa es una responsabilidad de ellos, ¿verdad? Y por lo tanto entonces lo que nosotros decimos es que hay que defender el empleo, que hay que defender el salario, que hay que defender los beneficios de la clase trabajadora. Y de ahí que entonces
en este planteamiento, ¿verdad?, del 5%, no es cierto que las empresas van a quebrar, y te lo demuestro. Estamos hablando de salario mínimo, Plinio, negociación del salario mínimo, que es un acuerdo al final que sirve de referencia en la economía, en la macroeconomía. Pero aquí nosotros tenemos negociaciones salariales sectoriales de distintas ramas de la economía. A eso voy a hacer la pausa y cuando regresemos, porque pero es falso que van a fracasar, ese cuento lo traen desde hace años. Lo plantean, por ejemplo, la CONIMIPYME planteó de que, pues, que no debería de subir, ¿verdad? El Banco Central, pues, dice de que... Pero las CONIMIPYME siempre las hemos considerado, bueno, hombre. Entonces, nunca hemos sido groseros con ellos. ¿Qué sectores creen ustedes que pueden subirse más, hasta el 5%? Vamos a los mensajes y regresamos con Roberto González. Adelante con los mensajes. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. En el 25 aniversario de Fenicotaxi RL, las promociones pican y se extienden. De mayo al 18 de octubre, 350 premios con 2 oportunidades para ganar el 30 de agosto. Y el 18 de octubre, 80 cambios de aceite, 30 órdenes en Fenimarket, 30 órdenes de combustible, 50 pares de llantas, 24 baterías, repuestos y el premio supremo, 2 motos nuevas de paquete. Participa comprando 200 córdobas en Fenimarket, 300 córdobas en combustible, 500 córdobas en repuesto. Patrocina. Desde cualquier lugar del país puede comprar y pagar en línea desde su celular, tablet o computadora. Haga clic al link de cobro enviado por el comercio, introduza sus datos y medio de pago y listo, sin hacer fila, movilizarse o perder tiempo. Payphone, fácil, rápido y seguro. Banpro, Grupo Promérica. En cada circunstancia, gestionamos riesgos de seguridad. Para cada necesidad, tenemos una respuesta. Diseñamos sistemas de gestión de riesgos de seguridad privada personalizados, con altos estándares de calidad, bajo normas internacionales. Nuestra filosofía operacional es eminentemente preventiva. 23 años de brindarle bienestar, seguridad y tranquilidad. En Provisa, su seguridad asegurada. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamos este su programa de entrevista conversando con Roberto González, secretario general de la Central Sandinista de los Trabajadores, a propósito del tema de la negociación del salario mínimo, y le hacía la pregunta. Usted me decía, con el caso de las MIPYME, siempre se negocia, pues ahí se ha dado a lo largo, creo que estos más de 10 años, siempre hay una especialidad. Las pymes y MIPYMES que pueden aumentar, se aumentan. Las que no siempre han quedado, como dicen, fuera de esto del salario mínimo. Pese a eso, cuando se establecía el salario mínimo, el trabajador de esa pyme y esa MIPYME reclamaba y decía, hombre, aumentaron al 5%, pues, entonces en la economía lo impactaba todo. Hoy esas son las que más están sintiendo parte de este grueso de problemas. Pero hay sectores que ustedes creen que pueden resistir o que pueden pagar y que tienen la rentabilidad para pagar un 5% más de salario. Digo por lo siguiente, me voy a ir a lo que la superintendencia dice de los bancos, que son los que supuestamente tienen las mayores ganancias y utilidades. No tienen utilidades, no reportan utilidades, no hay rentabilidad. Entonces, si yo soy el banquero, digo, ya en base a eso, no estaría aumentando
el salario mínimo, aunque ellos no tienen muchos trabajadores en salario mínimo, todos los tienen en dos salarios mínimos para arriba, no estarían incluyéndose en esto. ¿Cuáles serían los sectores beneficiados o afectados si hay un aumento como ustedes proponen del 5%? ¿Lo han analizado así con ese detalle, don Roberto? Te voy a contestar de la siguiente manera. Los reportes del Instituto de Seguridad Social, hasta antes de esta intentona de golpe fallido por los golpistas, reportaba casi 1 millón de trabajadores asegurados en sus distintas modalidades, ¿verdad? Y de eso, salario mínimo, son 160.000 trabajadores. Y en muchos sectores prácticamente ya no hay trabajadores de salario mínimo. Por eso te decía, es una referencia importante en la macroeconomía. Pero el resto de salarios nosotros lo resolvemos por la vía de la negociación directa y de los convenios colectivos. Y hayan habido ajustes ya en este momento de 5 y más de 5%, 6%, 6,5%, hasta 7%. Hemos negociado, ¿verdad?, en diversos sectores productivos. ¿Verdad? Está la carne, está la energía, ¿verdad? La misma maquila que tiene un acuerdo tripartito de 8.25, ¿verdad? Y ahí lo que hemos discutido es cómo aseguramos el empleo. Y ahí no nos han dicho que con las negociaciones de salario las empresas están en alita y cucaracha y están por cerrar y por irse, pues, ¿verdad? Por el contrario, pues, hay mayor compromiso, porque esa ha sido una de las tareas fundamentales de la CST, de la Central Sandinista, la defensa del empleo. De tal forma, pues, que me parece, pues, que el tema, acordate que no hubo ajuste de salario en el primer semestre. Esa es una acumulación a beneficio de los mismos empresarios, de las mismas CONEMIPYME, que no me estén con cuentos, ¿ya? Si no los hemos maltratado, por el contrario, para que tengas una información. Esta central y yo personalmente no existían las CONEMIPYME como categoría salarial en la negociación del salario mínimo. Yo fui el que puse ese tema precisamente porque dijimos, hay que proteger la industria nacional, hay que proteger efectivamente esos sectores de la economía que aportan, dan un aporte importante, tanto en el empleo como en la misma producción y exportación. De tal manera que nosotros nunca hemos en las negociaciones del salario mínimo pretendido castigar a este sector, sino incentivarlo, por el contrario, ¿verdad? Pero hoy me veo en la situación de que la grita por pareja en el país, ¿verdad?, frente a la situación que hemos tenido, es que la canasta básica se disparó casi a 14,000 pesos, ¿verdad? Y a eso le agregas que no hubo ajuste de salario en el primer semestre de este año, y le agregas que ya se le está aplicando al trabajador sin ese ajuste de salario un cobro de la tasa laboral del INSS del 0.75, ¿verdad?, y los precios disparados, ¿verdad? Y la gente llega a la pulpería y le dicen que no tienen crédito ya. Toda esa situación pone una olla de presión que no es jugando, pues. Y entonces por eso es que nosotros decimos, hagamos un plus esfuerzo, ¿verdad?, saquemos este acuerdo salarial, ¿verdad?, que al fin y al cabo este acuerdo salarial, ¿qué va a significar? Yo lo veo difícil, pues, lo veo difícil. Si sale, bienvenido, pero lo veo difícil que sea retroactivo este acuerdo. A lo sumo va a cubrir el semestre, pues, que estamos cerrando el año, porque ya estaríamos también de cara a la próxima negociación del próximo año, pues, ¿verdad? Entonces, yo en esto lo que te quiero ratificar y a la población que me está escuchando y a los trabajadores que me están escuchando, la CST siempre ha sido seria y responsable en su propuesta y en su planteamiento. Y en esta ocasión, ¿verdad?, el planteamiento es que se considere el 5% del ajuste del salario mínimo para todos los trabajadores, tanto del Estado como del sector productivo, que al fin y al cabo, como te digo, es un universo de alrededor de 160,000, 170,000 trabajadores. Pero la otra gran masa de trabajadores, ¿verdad?, productivos y de servicio,
Eso resolvemos el ajuste del salario conforme a las condiciones y las posibilidades de cada quien. Como te digo, y se lo transmito pues a nuestro amigo Néstor Avendaña, no nos estamos molestando. Él decía ayer, algún sindicato estará molesto conmigo. No, primero nosotros hicimos un esfuerzo, y él lo sabe, de un acuerdo salarial tripartito en la zona franca que cubre a 120,000 trabajadores de un 8.25% por 5 años. Ahí está, esa gran masa de trabajadores, ahí están, y le aportan al Seguro Social, con la reforma al Seguro Social en cuanto a la cuota, tanto empresarial como de los trabajadores, le aporta 23 millones de dólares al INSS. Ahí nuestro reclamo es la calidad de la atención médica para los trabajadores en las clínicas previsionales. Ese es nuestro reclamo, ¿verdad? Y el efecto que está generando la nueva fórmula para calcular las pensiones a los trabajadores, que se le está castigando prácticamente con un 25 o 30% que está reduciéndosele su pensión a los que están ya en procesos en ese sentido, pues, de entrar a la jubilación. Entonces, el tema del salario, vamos a la mesa, tuvimos desacuerdos en el primer semestre, yo espero que lleguemos a un consenso. Ellos pidieron que todo este semestre fuera para analizar, ¿verdad?, y para buscar pues criterios y soluciones. Ya pasaron entonces todos estos meses, ahí está ya el punto. Yo creo que lo correcto es que lleguemos, porque si los trabajadores se están fajando, si los trabajadores están produciendo, si los trabajadores están sacando adelante el país económicamente, hombre, yo creo que se merecen una respuesta a esta petición. Y en todo caso, si no hay acuerdo ahí, yo aquí públicamente y una vez más, lo hicimos en el Congreso Nacional de la CST en su 40 aniversario, le pedimos a nuestro presidente que lo anuncie, pues si está facultado por la ley también para hacerlo. Y yo sé que va a ser bien recibido por los trabajadores, y yo sé que los trabajadores vamos a seguirnos fajando con él y con el país, porque aquí tenemos que estar juntos todos para levantar el país, para sacar el país adelante, y vamos a demostrar una vez más que podemos hacerlo todos, ¿verdad? Y llamamos también a todos los sectores económicos, todos los agentes económicos, todo el sector empresarial, ¿verdad?, el que se enredó y el que tuvo miedo y qué sé yo, pues, ¿verdad?, a que se sume a este esfuerzo de levantar el país, de que saquemos el país adelante. Si lo pudimos hacer durante 10 años, está claramente demostrado, hay pruebas fehacientes de que pudimos hacerlo. Entonces yo creo que una vez más lo podemos hacer. Y los que se quedaron y se fajaron con los trabajadores, aún en las condiciones de la intentona de golpe, yo públicamente hice un reconocimiento a todos esos empresarios e inversionistas. Con cada uno de ellos nosotros hemos ido a discutir y a hablar, y ellos nos dicen con franqueza, nos afectaron las medidas económicas, pero aquí estamos y aquí vamos a seguir. Ahí vienen en camino casi 15,000 empleos nuevos en Zona Franca, Plinio. Parte de ese esfuerzo es nuestro también, ¿verdad? No solo es de los empresarios, ni solo del gobierno, es de los trabajadores también. Ahí está demostrado el tripartismo, ahí está demostrado el compromiso entonces de los trabajadores, de tal manera que nuestra agenda, ¿verdad?, está dirigida también a sacar el país adelante, a preservar la paz y la estabilidad, pero también de alguna manera a sostener los beneficios, ¿verdad?, de la población, los beneficios para los trabajadores, para seguir en ese sentido también avanzando, seguir progresando, seguir sacando esfuerzos para levantar el país. Ese es el mensaje, ese es el planteamiento que hemos sostenido, ¿verdad? De tal forma pues que ese es nuestro llamado, y aprovecho también de cierre en esta entrevista, porque personalmente, y la CST, la Central Sandinista de Trabajadores, en su 40 aniversario, hizo un llamado claro a todos los sectores sociales, a todas las fuerzas fundamentales de la revolución, que en los años 80 constituimos ese espacio y ese esfuerzo unitario, ¿verdad?, a rearticularnos, ¿verdad? Y por eso hicimos un llamado a los compañeros de la Confederación José Benito Escobar, a los compañeros de la Asociación de Trabajadores del Campo. Ahí estaba Edgardo García, el histórico dirigente de los obreros agrícolas. La CST con orgullo le otorgó la medalla José Benito Escobar, la máxima orden de la Central Sandinista de Trabajadores, a Edgardo, a Tito, ¿verdad? Estamos en pláticas para ir
armando pues de nuevo todo este esfuerzo, todo este proceso unitario con una sola visión, ¿verdad? Una sola visión, ¿verdad? Nosotros consideramos que es importante que articulemos a todas las fuerzas productivas del país, ¿verdad? A todas las fuerzas vivas de la nación, a las fuerzas fundamentales de la revolución, para defender y sacar el país adelante, para defender la paz y el trabajo, para sacar a Nicaragua adelante. Y ese es nuestro principal esfuerzo que en estos momentos estamos haciendo. Nuestra principal decisión que tomamos, la primera decisión que tomamos en el Congreso fue, bueno pues, este país tiene que seguir adelante, este país tiene que seguir avanzando. Y si van a tener que haber elecciones, pues que hayan elecciones en los tiempos que la Constitución establece y las leyes. En el 2021 hay programadas elecciones, vamos a fajarnos como siempre nos hemos fajado, ¿verdad? Los trabajadores en estos procesos y en estos esfuerzos, y nuestra decisión fue respaldar al Frente Sandinista, respaldar a Daniel en su candidatura para el 2021. Esas son las decisiones que hemos tomado. A algunos les gustarán, a otros no les gustarán, ¿verdad? Lo respetamos, pero esa es la decisión que hemos tomado, ¿verdad? Este segmento importante de los trabajadores aquí en el país, y que en todo caso hemos planteado también un esfuerzo unitario con los compañeros del Frente Nacional de los Trabajadores. Aquí ya no hay que estarle buscando tres pies al gato, ni mucho menos. Aquí lo único que necesita el país, necesita el pueblo, necesita el sandinismo, necesita las fuerzas fundamentales de la revolución, necesita el sandinismo de calle, es la unidad para la victoria. Y eso es lo que estamos nosotros en ese sentido asegurando. Felicitarlo, don Roberto, por los 40 años de la CST, a usted como dirigente y a los trabajadores de la Central Sandinista y los trabajadores que están celebrando estos 40 años pues, de organización, y esperar pues, de que se den las condiciones necesarias para que ese 5%, ¿verdad?, no asuste ni afecte, ¿verdad?, a otros sectores productivos, sino que más bien los pueda fortalecer, y ahí lo tienen que discutir de la mejor manera. Esta es la posición de la Central Sandinista y los Trabajadores, y está aquí su secretario general, don Roberto González. Disculpame, que quiero entregarte, antes que cerré, quiero entregarte la simbología pues, del 40 aniversario, pues, ¿verdad? Aquí está la camiseta para las elecciones, la campaña de las elecciones, ¿verdad? Ahí están sus lemas: vamos con Daniel, leales siempre, traidores nunca, ¿verdad? Esta es nuestra camiseta de campaña, lucha. Y esta es la camiseta del 40 aniversario, pues, ¿verdad? Por la paz y el trabajo. Aquí vamos todos con Daniel. Entonces te hago entrega de estos símbolos, pues, de trabajo y de lucha, hermano. Recibido, don Roberto, aquí este regalo de la Central Sandinista y los Trabajadores. Gracias a ustedes, amigos televidentes, de haber estado en sintonía de su programa de entrevista. Estén pendientes de los noticieros. Aquí estamos, seguimos informando.